Hace unos días le informamos que el INE, con su nueva conformación, le dio luz verde a nuevas agrupaciones políticas nacionales. Es un escalón antes de volverse partido. Todas ellas quieren ser partidos y en el camino a ser partido político, primero tienes que ser agrupación política nacional. La inmensa mayoría están identificadas con el obradorato. Algunas incluso hasta se llaman cosas del bienestar o de la 4T, etcétera, etcétera. Y hay una en particular que ha llamado muchísimo la atención porque se llama Humanismo MX, Humanismo en México. Y detrás de esta hay una iglesia, que es la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo fundador, Nazón Joaquín, bueno, el hijo de su fundador, etcétera, está en prisión en Estados Unidos, confeso, de agresiones sexuales contra menores de edad. Confeso. Siempre ha sido muy polémico el manejo de esta Iglesia de la Luz del Mundo por esta dinastía de los Nazón Joaquín, Samuel Joaquín, etcétera, etcétera, que han sido señalados de este tipo de deleznables prácticas desde hace mucho tiempo. Pero Morena, Morena, el partido de López Obrador, abrazó a los de la Luz del Mundo. ¿Se acuerda que hasta les prestaron el Palacio de Bellas Artes para hacerle la fiesta de cumpleaños a Nazón Joaquín? Y ahí estaban varios de los altos mandos de Morena. Estaba Martí Batres, me acuerdo muy bien, ahí aplaudiendo y en la fiesta, en el Happy Birthday del individuo que abusaba, acosaba, violaba, etcétera, etcétera. Y de eso se acusaba, se le señalaba desde hace mucho tiempo. Entonces Morena abraza a la Iglesia de la Luz del Mundo y le da una mini bancada dentro de su bancada. Y ahora estos legisladores de la Luz del Mundo dicen, oye, pues ya no queremos solo depender de Morena, vamos a hacer nuestro propio partido político. Y ahí van. Entonces yo quiero preguntarle qué piensa de esto a Sharim Guzmán, quien es activista y esposo de Xochitl Martín, fue víctima de Nazón Joaquín García. Sharim, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Estamos ¿Qué les parece? ¿Cómo toman ustedes, víctimas de Nazón Joaquín, quien está preso en los Estados Unidos por varios años? Esto que ya está a un paso de ser partido político, la Iglesia de la Luz del Mundo, con los diputados cercanos a la 4T que están ligados. Mira, en lo particular, considero consideramos un grupo de exmiembros o de sobrevivientes de la Luz del Mundo que esto es en realidad un peligro para México y para la sociedad. ¿Por qué? Porque esta no es la primera vez que incursiona la Luz del Mundo en hacer una agrupación política nacional. Esta es la tercera ocasión que ellos lo hacen y lo más peligroso es que lo han hecho a través del mismo personaje, que es Rogelio Zamora Barradas, quien fue diputado federal y es actualmente obispo de la iglesia. Y por cierto, presidente de la APEMA. Escuchaba cómo mencionabas el aniversario que hace 4 años, cómo violentaban el Bellas Artes con el homenaje a Nazón Joaquín, pues la misma persona que es el papá del senador del Partido Verde, Israel Zamora, pues entre ellos organizan este homenaje en Bellas Artes y hoy es la persona que está atrás yo le llamaría nazonismo mexicano, porque la PEM ya no puede estar vinculada a la Luz del Mundo, entonces tienen de alguna manera que desmarcarse de la Luz del Mundo. Entonces deciden iniciar este proyecto que es Humanismo Mexicano. Digamos que, ¿cuál es el objetivo de meterse en la política? ¿Qué ganan con esto? Fíjate que siempre nos enseñaron, porque a mí me tocó ser un colaborador directo con Nazón en este tema, que es algo ridículo, pero siempre la Luz del Mundo tenía un complejo de inferioridad ante la Iglesia Católica y nos decían que un día iba a llegar la persecución religiosa a la Luz del Mundo, porque el engrandecimiento de la obra iba a ser tan grande y como son la verdadera iglesia, pues no iban a querer y ocupaban tener a personas que estuvieran inmersas en el gobierno para que no solamente los protegieran, sino que fueran los primeros en escuchar. Y hasta nos ponían el ejemplo de, creo que era José, un siervo de la Biblia, de la historia, y nos ponían estos ejemplos
siempre viendo tener el poder, que yo ya hoy lo entiendo que era el trasfondo de esto, era tener el poder y el reconocimiento para los apóstoles, porque a nosotros nos enseñaron que los deseos eran mandamientos y el tener un partido político era un deseo tanto del papá como de Samuel Joaquín, como de Nazón Joaquín en la actualidad. Te lo digo porque a mí personalmente me lo dijo en 2016. Buscan llegar al poder, llegar a la presidencia, buscan impunidad con esto. ¿Cómo te imaginas que vaya a ser este partido de concretarse, digamos, en términos de pues, totalmente alineado a la 4T? ¿O te imaginas que se va a alinear al mejor postor, tipo el Partido Verde? ¿Cómo viene eso? Mira, ellos, en la historia nos dice todo muy claro. Ellos se alinean al mejor postor. Cuando era el PRI estaban en el PRI, cuando era el PAN estaban en el PAN, con Emilio, Emilio González de Jalisco, cambia regresa al PRI y luego luego se va a Movimiento Ciudadano. Entonces ellos tienen todos sus peones puestos en diferentes partes estratégicas, ¿no? En mi caso era el PAN. Vemos, te digo, pero todos llegan a través de la izquierda y hoy se están colgando del obradorismo, ¿no? Ellos creen que colgarse de la figura del presidente por la afinidad o por la empatía que genera en algunos mexicanos, pues ellos se están gelando de ahí, porque te quiero comentar, en 2018, la luz del mundo, la instrucción del apóstol o de Nazón Joaquín, que era el líder, o que es el líder todavía, era acompañar políticamente a José Antonio Meade con el apoyo del voto. E inclusive la misma agrupación política que es muy, que es el peligro, ¿no? Te digo, esta asociación civil que es la APEM, organizaba los mítines políticos. Inclusive le compartí ahí donde en Puebla tienen un ecosantuario propiedad de la Luz del Mundo que hoy se llama Colonia Nazón Joaquín, y en el 2019 realizan un mitin político dentro de las instalaciones, convocando a ministros, los ministros convocando a los miembros para hacerle un mitin a Miguel Ángel Barbosa, para gobernador en la segunda vez que participó. Y ahí tú lo ves en el presidio a Rogelio Zamora Barrada siendo obispo y apoderado legal de la iglesia, y a su hijo, el senador Israel Zamora, con los demás ministros. ¿Qué pasa? Si de esa manera lo hacían ahora con una agrupación política, es peligrosísimo. Van a tener candidatos que sean ministros de culto que no los tienen registrados, como por ejemplo, contigo participó el vocero Silem García Peña, no sé si lo recuerdes, pero este vocero, no, la verdad no. Cuando fue lo de APEM, fue quien salió como vocero de lo de Bellas Artes hace 4 años, salió en Bellas Artes a defender la postura de la iglesia. Pero Silem fue regidor por Jalapa, que actualmente su esposa es regidora por Jalapa, por Morena, y fue candidato de Movimiento Ciudadano en 2018 para la Diputación Federal, siendo ministro de culto. Pero ellos lo que generan es que no los registran. ¿Y qué va a pasar si logran su registro político? Es que todos esos ministros de cultos que ellos no tienen registrado ante la Dirección de Asuntos Religiosos van a ser los candidatos. Y por inercia los miembros de la iglesia van a votar por el ministro. Eso es peligroso, aliándose con el mejor postor en la ciudad por la que vayan. Según yo, la ley impide que un sindicato se pueda volver partido, que una iglesia se pueda volver partido así flagrantemente, ¿no? Me extraña eso. Claro, pero ellos por muchos años han vivido en la impunidad y lamentablemente para ellos en la actualidad existimos sobrevivientes de ese lugar, que estamos poniendo el ojo y la mirada en ellos y en lo que están haciendo. ¿Sí? El artículo 14 de la Ley de Asuntos Religiosos te lo dice muy claramente, que un ministro de culto no puede ser candidato, no puede ser votado, se tiene que retirar de su cargo de ministro, informar a la dirección 5 años antes al día de la elección para ser ministro y para ser funcionario igual, 3 años. Entonces, no soy abogado, pero me acuerdo del artículo y te lo comento, ellos por todos estos años vivieron en esta impunidad. Rogelio Zamora fue diputado por el PAN en el 88
y por el PRI en el 94 siendo ministro de culto en la Ciudad de México. Y actualmente es obispo. Se han metido donde les han abierto la puerta, ¿no? Así es. Ese es el peligro de humanismo mexicano, que pues obviamente utilizan a las personas que están en el poder. En este caso fue Emanuel Reyes Carmona, porque el diputado Hamlet Almaguer, quien es el dedo chico de Rogelio Zamora, pues no podía ser, porque es el representante de Morena ante el INE, o el representante de los congresistas ante el INE. Y pues tampoco Rogelio, inteligentemente, tampoco va a quemar a su hijo, lo va a exponer a su hijo, el senador Israel Zamora del Partido Verde, que tiene intenciones de ser jefe de la Ciudad de México, ¿no? Yeah. Entonces, pues agarra a los otros dos. Sharim Guzmán, activista y esposo de Xóchitl Martín, víctima de Nazón Joaquín García de La Luz del Mundo. Gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes. Hasta luego, estamos al pendiente. Hasta luego. Justamente vamos con Francisco Villalobos, corresponsal de W Radio allá en Estados Unidos. Una tormenta de testimonios de víctimas que marcó la última audiencia contra Nazón Joaquín García, que confesó haber obligado a 2 niñas a que le hicieran sexo oral a cambio de no ir a juicio en California. 3 años de este proceso que concluyen en una condena de 16 años y 8 meses, pero hubo muchas víctimas de las que no se dijo nada, a las que no les llegó la justicia, y veremos qué pueden hacer. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Inaudito, querido Enrique, inaudito lo que acaba de suceder en Los Ángeles, lo platicábamos tú y yo hace 3 años. Es increíble que ha pasado 3 años cuando arrestaron al señor, y la Fiscalía Estatal de California, en ese tiempo que encabezaba el ahora secretario de Derechos Humanos, el señor Javier Becerra, que tenía evidencia irrefutable, totalmente contundente, de más de 19 cargos de abuso infantil, como para meter a este señor a la cárcel con 19 condenas perpetuas. Llega un acuerdo 3 días de comenzar el juicio en su contra, con la Fiscalía Estatal ahora comandada por otro político, y le reducen llega un acuerdo para 16 años de cárcel, de los cuales, si se porta bien, no más 5, porque hay que recordar, lleva 3 ya en la cárcel, en 5 años puede salir libre. Y bueno, pues si tan indignado está todo el mundo, que hasta el juez, que tenía las manos atadas porque no puede hacer nada al respecto, porque fue un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. Eso es lo que dijo el juez Ronald Cohen, quien fue el que presidió la audiencia de hoy. Bueno, a ver. Les pido disculpas, mis manos están atadas, los abogados hacen lo que hacen. En este momento estoy de manos atadas, pero quiero decirle a todas las Jane Does que el mundo las ha escuchado, se los aseguro. Y en cuanto a los miembros de las familias que han abandonado a las Jane Does, qué vergüenza. Y en cuanto al acusado, le digo, usted es un depredador sexual. Puede decir lo que él quiera, Enrique, pero el punto es de que el señor en 5 años, si se porta bien y sobrevive, estar en San Quintín, que tiene muy poco paciencia con depredadores sexuales infantiles, pues va a salir libre. Y pues esta familia no puede ir en contra del señor, por lo menos a nivel estatal, ya no puede ir en contra del señor. Veamos qué pasa a nivel federal. Híjole, bueno, pues queda pendiente la justicia para muchas familias que estarán viendo cómo buscan una reparación del daño, una no repetición, porque sí, no parecía haber un acuerdo de este tipo hasta la semana pasada. Aquí lo platicábamos con el periodista del País, Elías Camaji, que nos contaba de este vuelco, de este acuerdo que podría suceder entre la Fiscalía y la defensa del líder de La Luz del Mundo, que admite culpabilidad en solo 3 de 19 cargos por presuntos delitos por abuso sexual, pornografía infantil, etcétera, que se le imputaban. Originalmente era acusado por 36 delitos, se redujeron a 19, admitió la culpabilidad en 3 y pagando una fianza de $90 millones saldrá libre en 16 años y 8 meses. Ya la fianza se desecha, ¿verdad? No, y aparte, insisto, si se porta bien, Enrique, salen 5, porque él estuvo 3 años en la cárcel, y por lo generalmente salen bajo parole, hasta la mitad de la sentencia, o sea, 8 años menos 3, en 5 años puede salir libre. No. Bueno, estaremos dándole seguimiento al caso. Gracias, Francisco, por el reporte.
Un abrazo. Francisco Villalobos.